Sí. Mi querido Silvestre, hoy ayer vi la serie Secretos del Río. Ah, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Ya la viste? No le he podido ver. Ya la vi, ya la vi. Silvestre, ¿cómo estás, La amor jefa mío? approves. Hola, mi querida jefa, hola a los tres, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Un Qué saludo. gusto verlos. ¿Cómo estás, Silvestre? Pues fíjense, muy bien, todo muy bien, aquí bastante bien. Ayer fue día de dos películas mexicanas, Violentas Mariposas y Un Cuento de Pescadores. Ya hoy es el último, ya ahorita viene la última película mexicana de competencia. Ya después ya el jurado ya va a armar obviamente toda su elección y todo, pero y ayer también fue un día de mexicanos porque se juntaron tres películas por ahí. O sea, llegó Alfonso Cuarón ayer en la noche a presentar una saga, o más bien una serie de películas sobre Alan Tanner, que es un cineasta que ha estado un poco olvidado, y llegó Cuarón del aeropuerto, casi llegó a la sala a presentar este ciclo y hacer nada más esta presentación. Entonces, imagínense que Morelia de veras está todo en el centro, pero tienes que estar corriendo para todos lados. Y a la par de la alfombra roja de una película que presentó Luis Gerardo Méndez, que se llama Skincare, que ya se estrenará, yo no pude ver, pero es como los virus, es impresionante la gente aquí. O sea, llegó Luis Gerardo Méndez y o sea, por poco le arrancan todo. Estoy impresionado con eso. Y a la par también en otra de las salas estaba pasando otra película colombiana y estaba pasando otra película que se llama Tesis sobre la domesticación, si mal no recuerdo, que creo que por ahí traía también a Poncho Herrera, que Poncho Herrera no vino, pero es así como que la mezcla, ya sabes, de que tienes que estar corriendo por todos lados. Y yo me enfoqué y les traigo, les tengo, yo creo que una de las más grandes recomendaciones que les puedo hacer, porque ayer fue el día de Ava DuVernay. Ava DuVernay es una de las grandes directoras de cine norteamericano. Yo creo que una de las más importantes, si no es que la más importante directora afroamericana que tiene Estados Unidos, que ha dirigido películas como Selma, por ejemplo, y ayer presentó El Origen. Yo tuve oportunidad de ver El Origen el año pasado y ahorita volvió pero no se había estrenado en México, no se ha estrenado en México. Y es una película que está basada en la historia de una autora llamada Isabel Wilkerson, y en un libro que se llama Casta, El origen que nos divide. Y es la historia maravillosa de una mujer afroamericana que pierde a su madre. Ella está casada con un hombre blanco y el cual fallece repentinamente. Y ella es una periodista y regresa a la parte del periodismo a investigar lo que es el problema del racismo. Y es tan interesante porque surge una palabra nueva que generalmente no tenemos en el radar y es subyugación. ¿Ok? La columna vertebral de la película El Origen es el encuentro de la subyugación. No es lo mismo, se dedica ahorita no es lo mismo el racismo que la subyugación. Y lo ve, y ella, esta periodista, y Ava DuVernay, obviamente, lo plantea en tres ámbitos. Uno, en la parte norteamericana, en la parte alemana, con la parte del Holocausto, y en la parte de la India. Y comenta en la investigación que en la parte del Holocausto y en la parte de la India no es racismo, sino es subyugación, porque el racismo tiene mucho que ver con esta parte de la piel, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, en la India, la gente que se mete a lavar, se clava en un caso, de la gente que se mete a lavar los baños públicos, no sé si los han visto, pero es gente que nada más se pone un aceite y lo meten a las cloacas, y tiene, Sí. Bueno, sí, perdón, te escucho, disculpe. No, está bien. Es que nos estábamos haciendo reacciones de terror. A lo que dices. Como Sí. Slumdog Millionaire, ¿no? Hay escenas así parecidas. No, en el Slumdog Millionaire se cae sin querer a una tiene letrina. razón, sí, se cae. Exactamente. Aquí, bueno, y te comentan, no es que sea una cuestión de raza, porque obviamente dice en la película, todos son de la misma raza, del mismo color, o con la parte, por ejemplo, del Holocausto, decían, bueno, no es de que los judíos hayan sido de otro color de piel, por ejemplo. Entonces es una cuestión de una subyugación, de querer ser más que el otro, querer imponer tu poder arriba del otro, minimizar al otro. Y es diferente en el racismo, que es cuestión ahí sí de la gente, perdón por la palabra, de la gente negra, como dice afroamericana, pero no todos son afroamericanos y afrodescendientes, perdón, que sí tienen una cuestión de piel.
Y es el estudio precisamente de estos 3 casos y cómo conecta esta periodista la cuestión del racismo de Alemania, o sea, Alemania va a Estados Unidos y te enseñan unos cónclaves y unas reuniones de cómo planear, cómo se planeó esta parte del holocausto y cómo se ha planeado gracias a la parte de racial, de tratar de subyugar al otro. Y es interesantísima la propuesta de Ava DuVernay, muy interesante lo que está poniendo el tema sobre la conversación. Creo que es una película otra vez que me gustaría que se quedaran con eso. Siempre que una película, como les digo, siempre que una película te da para un café, es una película que vale la pena ver. Y tienen que ver El Origen, que sí, próximamente se debe de estrenar en nuestro país, dirigida por Ava DuVernay. Ayer fue el día de Ava DuVernay y yo estoy ahorita en la parte de la editada y de todo, pero tuve oportunidad de platicar con ella y esperamos ya luego les paso esta conversación rápida, como de 5 minutos. Pero esta cinta, Adela, la tienes que ver porque les va a volar, a los 3 les va a volar la cabeza de propuesta, de esta intención de cambio de palabras tan poderosas que no usamos, o sea, que no usamos como subyugar al otro, como ir arriba del otro. No importa que tengamos la misma piel, incluso es una cuestión a veces hasta de castas, pero aunque seamos de la misma casta, como hay ejemplos, es yo puedo más que tú. Y es algo muy, muy feo que se ha venido dando desde la parte laboral, la parte familiar, porque puede ser de padre a hijo, de lo que tú quieras. Pero cuando se hace extensivo a esta población, esta periodista realmente conecta estos 3 casos. La película se convierte en un tratado interesantísimo que se convierte, es más, se los recomiendo el libro Casta, si lo quieres ver, por ahí ojalá lo puedan leer, pídanlo, es Casta, el origen de lo que nos divide. La autora es de Isabel Wilkerson, ya fue bestseller ya sea del New Yorker y de todo el rollo hace como 2 años. Y Ava DuVernay saca esta película y le quedó divino. Bueno, es que suena muy bien. Ella sí, suena interesantísimo. Tiene un documental que se llama 13, que seguramente lo vio Silvestre. Si pueden verlo, debe estar en Netflix. ¿13? Sí, es de la enmienda 13 de la Constitución que abole la esclavitud en Estados Unidos. Y lo que hace ella es, dice, bueno, sí se acaba aquí en teoría, pero pues después tienes una serie, o sea, como 100, 80 años en el que las costumbres siguen como si no hubiera ninguna ley y pues ya no hay esclavos. Sin embargo, el racismo sigue latente en mi país, ¿no? Y entonces hace todo un ensayo acerca de esto. Está muy interesante. O sea, sobre todo porque está especializada ella en este tema. 13 está incluso por ahí, si mal no recuerdo, yo no me acuerdo que la dirigiera Ava, pero si mal no recuerdo es la de Will Smith, ¿no? Que Will Smith es el comentarista. No, es está como de host. Es como de host, no no, ahorita te digo bien, pero no, bueno, no importa, pero es un documental, está en Netflix. Sí, maravilloso, ¿No? muy bueno. Ese está buenísimo. Muy No, hay bueno. que verlo. Buenísimo. Hay Oye, que verlo. ¿Y la serie de Cuarón qué tal? La serie, bueno, disclaimer a mí, yo no sé de dónde vas, te digo, yo llevo la primera parte de lo que han, Yo también. soltado. Yo pensé que ya llevabas ya. más. No le he podido ver. ¿Qué te pareció? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Se llama Enmienda 13, sí está dirigida por ella. O sea, Enmienda 13. Sí, Enmienda 13. Sí. Oye, Enmienda Silver, 13. aquí la gente de la banda dice que te vengas una vez a la semana a recomendar pelis y esas cosas. Vente a platicar, Silvestre. Pero pues no vive aquí, tendrá que ser por... Pero ¿cada cuánto viene Silver? Yo estoy, cuando menos sí, una vez a la semana, ahí estoy. Digo, sí, nos programamos y encantado. Ándale. ¿Dónde vives? Tenemos Buenísimo. palomitas. ¿Dónde vives? Exacto, Tus recomendaciones. exacto. No quiero vulnerar Yo estoy- tus datos, pero... En Morelos. En Cholula, no, en Puebla. Estoy en Cholula, perdón, yo creí que en Cuernavaca, no sé Sí, por qué. no, estoy en Puebla, tiene su casa, obviamente el día que visite incluye mole, chalupas. Mejor vamos nosotros Vista de contigo al volcanes. Sí, me enlace. cae. Mejor una vez a la semana ver volcanes, mi casa es su casa, como se dice. Gracias. Yo encantada, jefa, al revés, me dará mucho gusto y además saludarlos y platicar y poder estar ahí con ustedes, de verdad va a ser un gustazo, encantadísimo de la vida. Te mando muchos besos. ¿Cuándo llegas, jefa? Que aquí yo ya barrí. Ya no voy, trapeé, ya Manis, está todo. estoy muy enferma. Ya no ok. llego, pero el trabajo se hace de cualquier forma. Muy bien, Ya entonces te bueno, entonces platicaré. te veo regresando. Buenísimo. Ok, entonces yo los veo regresando. Ya Les vas. mando un beso Te y mañana quiero. ya nos comunicamos. Bye, te escribo. Igual. Bye, te escribo. cuídense.
Bueno, contesta llamadas, rápido, mensajes. Venga, échenle. Pongan el WhatsApp. Pongan el WhatsApp. Venga, gente. Vámonos, pero primero dejen su like, 1600, venga, échenle para arriba. La Sala MX dice que no hemos leído sus colores, a ver. Sala, ¿cómo crees? ¿Los tienes ahí, Paus? Los estoy buscando en este momento. Búscalos.